0 horas, 0 minutos. Otoño de 1943. En un astillero aislado, un grupo de ingenieros y marineros firma un documento corto, con una frase que lo dice todo: no comentar, no escribir, no recordar. A bordo de un buque convertido en laboratorio, levantan una estructura invisible, no hecha de acero, sino de fórmulas, números y miedo. Un campo electromagnético experimental diseñado para doblar la luz, deformar el sonido y ocultar lo imposible. Algunos creían que aquello podría cambiar la guerra. Otros sabían que cambiaría el mundo. Las noches previas al experimento estaban llenas de silencio. Las máquinas respiraban, los hombres hablaban en voz baja, como si el aire pudiera escucharles. Nadie dormía. Todos esperaban el momento en que la teoría se convertiría en pesadilla. 1:40, la mañana del ensayo, el técnico principal, sin nombre, sin rango, miró el reloj. Era 1:40 de la mañana. El tiempo parecía haberse detenido. Respiró hondo y bajó la palanca. El primer sonido fue un chasquido. Después, el suelo empezó a temblar. Los instrumentos perdieron la lectura. El aire se curvó. La luz se dobló. Y, de repente, el mundo enmudeció. 3:10. No hubo explosión. No hubo destello. Solo un vacío absoluto. Una ausencia tan profunda que el silencio parecía tener peso. En cuestión de segundos, o tal vez minutos, el buque desapareció. Ni radar, ni reflejo, ni sombra sobre el agua. Nada. Los técnicos en el muelle miraban al horizonte sin entender. Donde antes había una embarcación, solo quedaba el mar. Un mar que parecía mirarse a sí mismo. 4:30. Entonces, algo cambió. Una ondulación extraña cruzó la superficie. Una línea de luz verde rasgó el horizonte. Y el navío volvió a aparecer. Pero no era el mismo. La pintura estaba quemada. El metal, retorcido. El aire alrededor vibraba como si aún estuviera cargado de energía. Y el silencio seguía ahí. Los oficiales corrieron por la cubierta, gritando órdenes que nadie obedecía, hasta que uno se detuvo en seco. Frente a él, un hombre permanecía de pie, inmóvil, con medio cuerpo fundido en el acero del casco, los ojos abiertos, sin sangre, sin expresión. Era como si el metal lo hubiera devorado y luego lo hubiera escupido. Más adelante, otro cuerpo, y otro, algunos incrustados en la pared, otros emergiendo del suelo. La frontera entre la carne y el hierro ya no existía. 6:40. Los pocos supervivientes respiraban de forma irregular. Uno murmuraba con voz hueca, la luz verde, detrás de los párpados. Otro repetía una y otra vez, el mar sin tiempo, el mar sin tiempo. En el puente de mando, los relojes marcaban una hora inexistente. Las brújulas giraban sin dirección. Y en el margen de un cuaderno, alguien escribió con trazo tembloroso: no desaparecimos, nos apartaron. 8:10. En la enfermería, las voces comenzaron a repetirse. No había eco en las paredes. El eco venía del tiempo. Cada palabra pronunciada se escuchaba 2 veces, una antes, otra después. Una enfermera preguntó: ¿oyes eso? Y un superviviente respondió: ya lo oí, antes de que hablaras. El informe oficial fue breve. Llamó al fenómeno anomalía temporal, pero los apuntes personales hablaban de cosas imposibles. Agua hirviendo sin fuego, sombras que se movían solas, y espejos que reflejaban rostros que ya no estaban vivos. 10:10. Esa noche, el casco fue repintado. Las zonas deformadas, cubiertas con nuevas planchas. Nadie debía saber lo que había ocurrido allí. Nadie debía recordar a los hombres fundidos al metal. Al amanecer, el mar volvió a su calma habitual. Pero los que estuvieron presentes aseguran que el aire seguía vibrando, como si el experimento no hubiera terminado. 11:30. Días después, cada participante recibió un sobre sellado. Dentro, una sola hoja. El experimento no existió. Firmaron, algunos con pulso firme,
Otros, temblando. Unos pocos. Nunca volvieron a hablar. El tiempo pasó, pero las secuelas no desaparecieron. Uno de los técnicos afirmaba despertar por las noches con el cuerpo vibrando. Otro juraba escuchar voces cada vez que pasaba cerca de una línea eléctrica. Y un tercero decía ver, en los reflejos de las ventanas, el contorno de un barco que ya no debería existir. Décadas más tarde, un sobre sin remitente apareció en un archivo olvidado. Dentro, una sola fotografía. Mostraba la cubierta del buque un día antes del experimento. En la esquina inferior, el zapato de un marinero apoyado contra el casco. Al ampliar la imagen, el zapato parecía fundido al metal. Y la fecha en el negativo era del día anterior a la prueba. 13:20. Hoy, aquel lugar es solo un punto perdido en el mapa. Un muelle abandonado, cubierto por la niebla y el óxido. Pero quienes se acercan aseguran escuchar algo. Un zumbido grave, continuo, como un motor que nunca se apagó. Algunos dicen que es el mar intentando devolver lo que tragó. Otros creen que el navío nunca volvió del todo, que una parte sigue ahí, suspendida entre segundos que ya no existen. Los pescadores evitan navegar de noche. Los radares fallan, y hay quien jura haber visto, entre la bruma, una silueta gris, sin bandera, sin luces, sin tripulación. Un barco que desapareció en la nada, y regresó con sus hombres fundidos al metal, pero tal vez aún no haya terminado de volver. Hay experimentos que no terminan cuando se apagan las máquinas. Algunos siguen ocurriendo dentro de quienes los presenciaron.